Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí a Televisión Digital de Madrid. Hoy nos trasladamos a Alcobendas, pero no lo hago sola porque a mi lado me acompaña Cristina Rivas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ale? Muy contenta de estar aquí contigo en un plató diferente al del Silbato. Sí, hoy no venimos a hablar de deporte. No. ¿Con quién nos acompaña? Voy a Preséntale tú. decirlo. Nos acompaña, como no podía ser de otra forma, pues Mariano Cañas, portavoz de Más Madrid Alcobendas. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias y gracias por invitar a vuestro plato. Gracias a ti por aceptar la invitación. Sí, permíteme que empecemos esta entrevista con el tema, podríamos decir que de moda en Alcobendas, la incorporación de Retolaza, la firma de este acuerdo de Retolaza con el actual equipo de gobierno. ¿Cómo valoráis vosotros este pacto? Bueno, una valoración real no tenemos en sí, nos ha sorprendido un poco porque si bien es verdad que ya Retolaza votó a la alcaldesa para ser cuando la investidura y también el presupuesto se ha aprobado con su voto a favor. Nos sorprendió el pacto por los puntos, son puntos que no vemos que tengan ninguna consistencia. Votar que no, o sea, no apoyar a Amnistía, por ejemplo, plantear eso al PP es algo absurdo. O que la iniciativa popular de separar el grupo mixto en dos, que ya está aprobado, ya negociado por nosotros, que no lo hemos trabajado durante meses, que algo que ya está aprobado, o algunas calles que ya están abiertas, que se van al tráfico. Todos los puntos nos sorprenden porque no le vemos apenas contenidos, salvo el nombramiento de una presidencia que tampoco sé qué valor tiene. Bueno, por lo otro es algo pues normal que terminen pactando, podría ser, pero tampoco se incorpora al gobierno. No tenemos nada claro qué es lo que significa ni lo que lleva detrás este pacto. Decís que no lo tenéis claro. Te pregunto, Mariano, ¿qué podría suponer esto para el municipio, para los vecinos? Pues poco varía. Bueno, en principio para lo que es más cómodo para el Partido Popular, que ahora no tiene que esforzarse apenas en negociar, pegar acuerdos en cualquier voto y nada más. La comodidad que tiene ahora el gobierno, que es una mayoría absoluta prácticamente. Lo que pasa es que al no entrar en el gobierno supongo que tendrá una incidencia de tener que también que pactar con Ciudadanos cosas, pero no lo sé. Viendo las peticiones que ha hecho, no vemos que vaya a plantear ningún problema. Le va a dar cosas que ya están hechas y ya está. Yo te quería preguntar en el lado más personal si esto puede suponer un cambio en Más Madrid. Es decir, ¿vosotros vais a seguir apoyando las propuestas de la alcaldesa o la entrada de Retolaza, podríamos decir, en el gobierno de forma parcial, sí, va a haceros que os quedéis más...? Nosotros no hemos apoyado las propuestas de la alcaldesa. Nosotros hemos votado casi siempre en contra, incluso en el presupuesto votamos a la enmienda a la totalidad para que se repitiera. Lo que hicimos es presentar enmiendas y cuando se presentaron enmiendas, que tuvimos la suerte de 24 enmiendas, presentamos más enmiendas, el triple que los demás partidos juntos, que presentaron 8, siendo 5 partidos, conseguimos que se aprobaran 11 porque lo explicamos y lo vendimos y lo hicimos pues, un trabajo detrás, que además es profesional, habíamos hablado con los técnicos, cómo poder desarrollarlo, cómo poder hacerlo, y entonces lo que hicimos es abstenernos, ya estaba aprobado el presupuesto, no podíamos votar a favor del presupuesto, era un presupuesto, es un presupuesto todavía que falta mucho, que para nosotros es pésimo y que le falta, pero no íbamos a votar en contra de nuestras enmiendas, de esas 11 enmiendas que hemos aprobado que mejora Alcobendas, por eso no estuvimos, pero no tenía un valor nada porque ya está aprobado con el PP y con Ciudadanos. Entonces, ¿qué va a cambiar ahora? Pues no sabemos. Nosotros no apoyamos al Partido Popular ni al PSOE ni ninguno. Apoyamos las medidas buenas. Si las medidas son buenas para Alcobendas, las apoyaremos. Si son malas para Alcobendas, votaremos en contra. Y eso es simplemente eso. A nosotros no va a cambiar así mucho porque el equilibrio no cambia mucho. El PP y Ciudadanos son partidos muy similares en cuanto al arco a la derecha y no creo que haya nuevos pactos con nosotros para poder mejorar y negociar porque se entre Ciudadanos al gobierno. O sea, que creemos que todo va a ser muy parecido a como está hasta ahora. Hablabas de enmiendas y nos gustaría poner encima de la mesa pues esos presupuestos para 2024, salieron adelante con vuestro apoyo. ¿Cómo lo valoráis desde Más Madrid? Bueno, nosotros no salió con nuestro apoyo, es lo que he dicho, salió con el apoyo de Ciudadanos que ya estaba aprobado. Nosotros lo que hicimos es abstenernos porque no podíamos votar a favor del presupuesto, nos parecía insuficiente, nos parecía injusto en muchos puntos, pero no podíamos votar en contra de 11 enmiendas nuestras que cambiaban mucho y mejoraban Alcobendas en esa parte. Aún así faltaba mucho. Si hubieran aprobado nuestras 24 enmiendas, podríamos haber valorado el votar a favor, que era lo que creíamos que era para ser unos presupuestos mínimos. Nosotros lo que hemos visto es que siguiendo siendo unos presupuestos insuficientes, gracias a nuestra propuesta mejoras en muchas cosas. Hay mejoras, pues por ejemplo, como paneles solares en las pistas para tapar las pistas de fútbol, mejoras ecológicas, más urbanización para los colegios, se han aprobado gracias a Más Madrid. Si no estuviera Más Madrid no existiría esas medidas. Una reforma integral del Polideportivo José Caballero de manera plurianual que se va a acabar en 3-4 años. José Caballero tiene 40 años, un polideportivo que es central, importantísimo, pero está ya muy deteriorado. O por ejemplo también una senda ecológica, o sea, son 11 medidas muy interesantes. Por ejemplo, en el presupuesto
presupuesto, cuando vimos sorprendidos que se había presupuestado con 0 euros eliminar barreras arquitectónicas, hemos metido un dinero importante para poder hacer todos los años cambios y poder seguir convirtiendo Alcobendas en una ciudad amable para la gente con problemas de movilidad personal. Y así como esta, pues son 11, que no te quiero tampoco si hay alguna pregunta en particular, pero vamos, son muy interesantes las 11 que hemos conseguido de reforma integral de parques, y son de nuestra línea. Y la pena es que no se han aprobado las 24, porque hay mucha parte, la parte que es más social, donde se ha aprobado con 0 euros, aumentar la partida de servicios sociales, o de igualdad, donde queríamos que hacer una oficina de política de igualdad, o de LGTBI, todas estas ni siquiera las han valorado, pero bueno, otras que sí son buenas para el municipio, como todas eran, las han aceptado y nos viene bien para el pueblo, y estamos orgullosos porque gracias a nosotros ahora Alcobendas va a mejorar en esos puntos, y si no hubiéramos estado nosotros, no existiría más Madrid, eso no se hubiera aprobado. O sea que esto es una cosa que es para lo que hemos entrado en política, para mejorar Alcobendas. Estamos muy contentos en ese punto, y por eso después de 11 enmiendas, que se dice rápido, pero que es en la mayoría, quizá en 4 años no se han aprobado tantos otros, decidimos abstenernos cuando ya sabíamos que estaba aprobado. Aunque, en primer lugar, votamos en una enmienda a la totalidad de anulación que presentó el PSOE, y decimos, bueno, si se puede repetir este presupuesto, que se anule. Cuando ya se perdió y vimos que estaba votado, dijimos, bueno, en aras de que hemos conseguido 11 enmiendas, vamos a abstenernos porque no podemos votar en contra de lo nuestro, tampoco a favor del presupuesto. Era un voto complicado, pero vamos, era lo más razonable. Bueno, has justificado, ¿no?, tu abstención por estas 11 enmiendas, pero has recalcado que estos presupuestos siguen siendo insuficientes. No sé si podrías destacar algunos puntos o materias que tú eches en falta, pues mira, que no se incluyan. Nosotros en política de igualdad, aparte que el punto LGTBI se desapareció de apoyo, en política queríamos hacer una oficina de igualdad y políticas aquí en Alcobendas, desapareció la Concejalía de Igualdad, anularon el punto LGTBI, han quitado campañas que había violencia de género, queríamos incidir en ello, y eso está totalmente nulo, se ha dejado. En cuanto a educación, nosotros hemos hecho propuestas, una propuesta muy necesaria, que es empezar a climatizar los colegios y empezar con los paneles solares, poniendo paneles solares en todos los colegios. Luego climatizar. Una de lo curioso fue cuando te justifican técnicamente porque las anulan, porque no tienen por qué aprobarlas, pero dan una justificación. A veces pueden justificar positivamente y no aprobarlo, pero en este caso a los paneles solares decían que les parecía interesante, pero que ahora no era el momento. Y después, cuando pedimos la climatización de los colegios, que es necesario porque ahora en verano los chicos llega un momento, no es como antes, que no se puede estar en las clases, decían que es que no habíamos planteado el gasto eléctrico, que si tú pruebas un dinero para poner climatización y no has aprobado aumentar el dinero de gasto eléctrico, que no es posible. Digo, claro, es que hemos planteado poner paneles solares, y entonces el gasto eléctrico no solo es gratuito, sino que saldría gratis para todo. Entonces, esas medidas como esta, o como servicios sociales, que planteamos subir una cantidad, un 10% casi, dijeron, no, es que nos ha sobrado este año, pero justificaban también que es que este mismo año las partidas que eran de 1.000 euros por familia, de 2.500 la bajaron a 1.000, y las partidas y exigieron 6 meses estar conviviendo, antes era un mes, y otras partidas dijeron, lo que damos 2.000, damos 1.000, y dice, no se ha sobrado, claro, has bajado a la mitad, así te sobra. Lo que planteamos es súbelo y no bajes esas condiciones a las familias sociales, que todavía está renqueando mucha gente de la crisis que ha habido por el COVID, la gente se quedó fuera y todavía mucha gente en la calle, incluso viviendo en Alcobendas. Pues esas medidas sociales igualitarias, más de educación, pues faltan bastantes, y bueno, algunas se han aprobado de las nuestras. Con nuestras 24 enmiendas se convertían unos presupuestos aceptables, tampoco fueran perfectos, porque si lo hiciéramos desde el principio, pues creemos que podemos hacerlo bastante mejor, pero buscamos todo lo que más defectos tenía, más agujeros, para ser algo pasable, que no aceptaron, claro, no aceptaron las 24 y aceptaron 11, que no está mal, pero que no llegan a ello. Cambiamos ahora radicalmente de tercio, nos vamos a poner un poco polémicos, vamos a abrir un poco un debate, y es que se criticó mucho en el municipio la subida de sueldo que vosotros también apoyasteis. ¿Por qué salió adelante esta decisión? Bueno, esta subida de sueldo, lo que pasa es que lo que hay es demagogia. Esa subida de sueldo, primero, era un punto en el que se votaba la subida de trabajadores, salario, era todo conjunto, lo meten en conjunto. Y la subida de sueldo no era una subida de sueldo, sino lo que hacía era subir, que a los políticos se suba lo mismo que a los funcionarios, que no es menos por debajo del IPC. Entonces, lo normal es, en vez de otras administraciones me subo un 5, me subo un 4, lo que se aprobó es una subida equivalente a la de los funcionarios, algo menos, porque hay un medio punto revisable para los funcionarios, para que se vaya manteniendo, porque si no, en 8 años, pues con el IPC al final termina bajando y nos hace con otros municipios que se pueden subir 20. Pero es que no solo iba a eso, es que no podíamos votar en contra porque habían metido junto con eso la deuda y dinero de atrasos a trabajadores también. El punto era muy genérico. Todos estos atrasos que hay junto con la subida y tal, ¿votas a favor o en contra? Votar en contra era que no pagaran a trabajadores, y lo que contraprestación que podías dudar era que te suban
algo menos que el IPC a los políticos. Pues lo correcto es que haya una subida razonable para que no se ocurra como otros municipios que de repente suben un 20% de golpe o mucho más por encima, como suben alcaldes, que puedes haber visto en algunos municipios del arco político que según entraron subieron un 20 y un 25%. Aquí se plantea un 3% que era, el IPC es un 3,6, creo recordar, y los funcionarios van a tener un 3,25 con la última revisión. Me parece algo razonable y es lo más correcto que haya esa subida. La cifra entonces es un 3%. Sí, es un 3% lo que se aprobó. En datos, ¿cuánto sube? Es decir, ¿son 50 euros, 100 euros? Pues depende de cada salario. Yo es que tengo una jornada parcial, a mí no me dieron la liberación, a mí me sube menos que a la alcaldesa y la alcaldesa gana más que un político, pues todo depende. Es que hacer el cálculo. El que gane 40.000 tendrá el 3% de 40.000 bruto, pues ¿qué será en datos? Pues entre 60 euros y 100 y algo, pues que la alcaldesa es la que más gana, un concejal a jornada completa de portavoz gana más, yo tengo jornada parcial, no lo sé exactamente, no lo he calculado en cuanto es en neto, ni siquiera en bruto, pero un 3%, que es una subida, a mí me parece buena subida, por debajo del IPC y por debajo un poquito de lo que ganan los funcionarios, que es lo que los convenios están aprobando por el 3,5. Era algo que además es que iba junto en una votación, si lo veis, se votaba junto también contra atrasos, porque el primer mes que yo entré a trabajar no cobré nada, yo soy funcionario y no me dejaron seguir trabajando y no me han pagado ni siquiera en los plenos, había a mí algunos y el de otros, y el de mucha gente, o sea, había atrasos de trabajadores, eran global que habían metido y también a veces se utilizan ese truco donde hay que explicarlo y en este caso ni siquiera nos parecía mal a nosotros plantear una subida inferior a la de los trabajadores. Yo te quería preguntar por dos temas completamente diferentes, pero que creo que preocupan mucho a los vecinos de Alcobendas, como es la limpieza, porque se ha denunciado mucho la limpieza, bueno, la falta de limpieza en las calles de Alcobendas, y por otro lado, la urbanización de la Carrascosa, los atascos que se están produciendo. No sé qué opináis desde Más Madrid, cuáles son las soluciones que proponéis. Pues mira, en cuanto a la limpieza, nosotros llevamos otra de las enmiendas que no nos aprobaron, una subida para crear un plus de dinero para poder poner cuadrillas de limpieza, porque Alcobendas está muy sucia, el centro está muy sucio, se nota mucho, pero también las urbanizaciones y las zonas y los otros barrios, el barrio norte y la zona de urbanizaciones. ¿Qué ocurrió? Que no la aprobaron, dijeron ya es suficiente, pero digo, han subido el IPC ya, pero si subes el IPC lo que tienes es lo mismo, si tú con esta cantidad está sucio, pues o lo mejoras, inviertes más o sigue sucio. Y Alcobendas está ahora, pues como se puede ver, bastante sucio, además incluso la reforma que hicieron con el tipo de asfalto que se hizo, que no es en el centro que se ha utilizado mucho lo que es asfalto prensado, que parece adoquín, pero no, es mucho más sucio, más complejo de limpiar, hace falta más cuadrillas y no se está aplicando. La limpieza para nosotros está bastante mal en Alcobendas y hay que mejorar, igual que la iluminación, también había otro presupuesto de iluminación, hay zonas de Alcobendas donde vecinos se quejan, oye, por la noche está oscuro esta zona, aquí hay mucha iluminación y aquí no. Tampoco aprobamos una partida para aumentar la iluminación, que también la llevamos nosotros en las enmiendas, ya te digo que nuestras enmiendas venían un poco de parchear todo lo que veíamos que era necesario. Y en cuanto a lo de la Carrascosa, pues ya se llevó por algunos partidos alguna moción que votamos a favor y ahora en principio se va a hacer los cambios, se aprobó también, en el presupuesto está también metido y se van a hacer cambios. Sí hay que mejorar, hay que hacer esa obra para mejorar porque genera un atasco, unos vecinos y hay que corregirlos. Estamos totalmente a favor de que se ponga ya en marcha todas las reformas necesarias para acabar con ese atasco. Mariano, después de estos primeros meses de legislatura, ¿qué balance haces del gobierno de la alcaldesa? Nos gustaría, sobre todo, que destacaras una cosa que para ti haya sido favorable para Alcobendas y una segunda en la que a lo mejor tendrías que suspenderle en esa tarea. Bueno, pues lo más favorable para mí es que por primera vez tenemos una mujer como alcaldesa en Alcobendas y eso es algo que es bueno, eso es una parte importante de normalizar lo que tendría que ser normal siempre, pero es la primera mujer en Alcobendas después de muchos años de democracia y eso es lo mejor que ha hecho la alcaldesa. Pero luego, pues algunas actitudes que han tenido, pues despóticas, por ejemplo, en los nombramientos como han hecho, con votación en contra que ha triplicado el voto, cuando se eligió pues las personas para la Fundación Nacional de Alcobendas, que era, pues entre otras, la polémica que hubo, porque era una número 2 de Podemos y es asesora, pero también había una familiar de Partido Popular. Hubo una votación donde perdió la votación, porque son minoría, recordemos, Ciudadanos votó con nosotros, toda la oposición votó en contra, entonces dijo, bueno, tengo un voto de calidad, pero es el caso de empate. Dice, no, primero lo utilizo para votar otra vez más y después el voto de calidad. Creo que algún partido ha llevado y un abuso total. Como eso, varias otras cosas. Por ejemplo, también ese abuso lo hemos visto en la participación de los vecinos, que se hace a través de los consejos vecinales, donde han planteado, antes había un sistema que era por sorteo para evitar que los políticos nos presentáramos en masa llevando 40 o 50 simpatizantes nuestros y se utilizaran. Y lo que han hecho ahora, por ejemplo, que ha terminado como portavoz de los vecinos, pues Vinuesa,
el anterior alcalde que conoce todo el mundo. Es algo absurdo. Bueno, absurdo no, es politizar el poco espacio que había de participación ciudadana, donde estaba el vecino, que era el consejo de la ciudad, donde pues al final metíamos políticos. Llegas allí, como yo lo vi, nosotros no presentamos candidato por eso, pero dejas al vecino que participe. Llevaban todos los allí con un nombre apuntado a quién tenían que votar para que saliera esa persona, y así llevaban pues estos del Partido Popular y salen dos. Han salido dos y uno, dos del PP y uno del PSOE, en todos. Prácticamente, no sé si en alguno puede haber habido algún vecino que sea, quizá uno o dos pueden ser totalmente independientes, pero el nombre que iban en sitios siempre garantizaban que dos como mínimo tuvieran suyos. Y eso es algo pues despótico, porque ya tienes espacio. Nosotros los políticos ya tenemos espacio para participar políticamente y hay que dejar espacio a los vecinos. Y la participación se ha anulado totalmente, convirtiendo a gente que no me planteo a Vinuesa protestando por la limpieza de un barrio a su Partido Popular, o llevando reivindicaciones de los vecinos, o a Elvira, que era la anterior secretaria, o alguien por el estilo. Eso es absurdo. Al final hace falta gente que sea crítica con los políticos, te guste o no, aunque sea de tu línea política o no, para que te reclame y te ponga al día, oye, que tú crees que lo haces muy bien, pero esto está mal, y los vecinos nos quejamos aquí. Y si metes políticos, lo que tienes es gente seguidista que no te va a hacer mejorar, y es lo que han hecho. Yo ya para finalizar, Mariano, quería preguntarte por la hoja de ruta que vais a seguir desde la formación para el 2024, ya sea propuestas que tenéis pensado hacer o cuál es el objetivo para este año. Pues mira, nosotros ahora el objetivo, aparte de seguir como hemos estado presentando propuestas en el pleno, porque nosotros al estar en el grupo mixto, que eso ya va a desaparecer seguramente a partir del pleno de febrero o marzo, porque ya hicimos una iniciativa para poder cambiarlo, solo podemos hacer una moción al mes, pero hemos hecho preguntas, hemos hecho resoluciones, hemos hecho un montón de documentos para poder pedir, y las cuando nos tocan mociones las presentamos. Entonces, lo que vamos a seguir presentando mociones para mejorar Alcobendas, vamos a velar porque esas 11 enmiendas que hemos presentado, que se han aprobado, se realicen, porque una cosa es aprobarla y otra es realizarla. Estaremos velando para que se permita, y también otras cosas que hay en el presupuesto buenas y que hay un dinero para esto que se lleve a cabo, porque tú presupuestas una mejora para el alumbrado y si luego no lo haces, pues tienes que estar detrás. Entonces tenemos que hacer una gestión de control, de fiscalización, en las medidas que se han aprobado buenas y en las nuestras que sea realidad y que se haga. Y tenemos que ir haciendo también un planteamiento general. Luego también escuchar a los vecinos. Nosotros continuamente pues llevaremos ahora pues quejas de vecinos que en las pistas de deportes que están mal y los niños tienen accidentes porque no cubren una valla, que se chocan contra ellos, ha habido costillas rotas. Llevaremos otras opciones sobre mejora de los parques. Hay quejas sobre la política que se quiere hacer en cuanto a urbanismo, pues ahora mismo ya está acabado, pero se han metido un macroedificio de 20 y tantas plantas en Alcobendas, utilizando una triquiñuela que va, cuando había una limitación de altura, que es un edificio singular, y encima en zona industrial, que es un hotel, pero que no es un hotel, que realmente son apartamentos, y como no se podía hacer, lo utilizan como hotel, y han hecho un cambio que al final nos han metido allí un macroedificio que será noticia por tener una torre en Alcobendas cuando nunca ha habido edificio de altura en Alcobendas. Tenemos que estar hablando y protestando, contando a los vecinos todo aquello que nos parezca mal. Cuando el gobierno haga algo, engañe o mienta, llevaremos la voz allí y llevaremos al pleno y presentaremos propuestas, porque lo que hemos venido aquí para mejorar la ciudad, entonces no solo coger en la protesta de general, sino en la mejora. Si la propuesta es cierto que hacemos propuestas, las hacen y al final muchas veces luego quien tiene el éxito es para ellos, pero no nos importa, lo importante es que se haga. Somos conscientes de que estas 11 enmiendas, estas 11 mejoras, la gente cuando se haga se acordará y dirá, uy, lo ha hecho este gobierno, pero no lo hacemos para que se nos dé el mérito, que si se nos da pues mucho mejor, por supuesto, lo hacemos para que se mejore Alcobendas y haremos continuamente mejoras. Ahora mismo todavía solamente con llevarlas que no se nos han aprobado tendríamos muchas para protestar, pero continuamente se va viendo la necesidad. Es un poquito fiscalización y propuestas, las dos cosas. Seguiréis velando por los vecinos, nosotros por nuestra parte seguiremos atendiendo pues vuestros altavoces y seguiremos pendientes de toda la actualidad de Alcobendas. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras. Gracias a vosotras. Y también pues gracias a la gente que nos está viendo desde casa y a todos los seguidores de Televisión Digital de Madrid. Gracias.